Estas chicas se perdieron en el bosque de Panamá y solo se encontraron sus restos dispersos por todo el lugar. Se cree que quizá fueron alimento para caníbales. Después de conocer esta historia, te aseguro que no volverás a retar a la naturaleza o a lo desconocido. En la mañana del 1 de abril del 2014, dos chicas holandesas llamadas Chris Kremers y Lisanne Fern, de 21 y 22 años respectivamente, habían llegado a Panamá para pasar unas vacaciones en la región de Boquete. Y ese día decidieron que sería muy buena idea pasear por los alrededores. Fue así que se dirigieron hacia el Parque Nacional de Barú. Lamentablemente, después de aquel día, jamás regresaron. 2 días después, las autoridades comenzaron a buscarlas. 10 semanas más tarde, una mujer perteneciente a la tribu indígena Engabe entregaba una mochila azul a la policía. Ella dijo haberla encontrado junto a la orilla de un río cerca de su pueblo, en la región de Boca del Toro. Al parecer, se trataba de la mochila de Lisanne Fern. La mochila contenía 2 gafas de sol, $87, su pasaporte, una botella de agua, 2 sujetadores, una cámara y sus 2 teléfonos. Mientras analizaban lo que tenían, verificaron si había alguna señal o pista en sus celulares. Estos mostraron que se realizaron 7 llamadas de emergencia. La primera se hizo el 1 de abril desde el iPhone de Chris Kremers a las 16:39 p.m. y otra a las 16:51 desde el Samsung Galaxy de Liz, pero lamentablemente no había cobertura. Lo intentaron en vano varias veces los 2 días siguientes sin tener absolutamente nada de éxito. Pasadas las 5 de la mañana del 5 de abril, la batería del teléfono de Liz se agotó. Por parte del iPhone de Chris se tuvo registro que no volvió a llamar, pero se encendió intermitentemente, quizá buscando de alguna manera cobertura que nunca, pero nunca tuvo. Después del 6 de abril, alguien tecleó varias veces un PIN erróneo, nunca introdujo el correcto. Entre el 7 y el 10 de abril, el iPhone intentó llamar a emergencias al menos unas 77 veces, mientras se las buscaba con helicópteros. Para el 11 de abril, el teléfono se encendió a las 10:51 am para apagarse nuevamente a las 11:56. Después de esto, jamás volverían a encenderse. También la cámara de fotos arrojó más misterios sobre la desaparición de estas dos chicas. Las primeras fotos que se tuvieron, las chicas aparecen felices en el mirador, la cima donde se pueden ver los 2 océanos. Pero después, en lugar de regresar a Boquete, las chicas siguieron adelante, como si se dirigieran hacia el interior de la selva. Quizá la aventura llegó a tanto que no midieron los riesgos y el peligro que esto conllevaba. La última foto de la cámara muestra a Chris cruzando el lecho de un río por una senda indígena. Según los datos de EXIF, un fichero que genera toda cámara digital donde se registra información sobre la fecha y la hora, la configuración de la cámara y los datos técnicos de la foto. La foto fue hecha antes incluso de la primera llamada a emergencias. Después de esta, se hizo una nueva foto, la número 509, aunque realmente esta fue borrada. La policía científica holandesa fue incapaz de recuperarla y a partir de ahí no hay más fotos hasta el 8 de abril. La dificultad para realizar la búsqueda hizo que el gobierno panameño pidiera ayuda a los indígenas, capaces de soportar el calor y humedad extremos de la zona. Tan solo 3 días de búsqueda y encontraron algunos restos que parecían pertenecer a Chris y a Lisanne Fern. Estos restos fueron encontrados a lo largo del río Culebra, llamado así por ser una zona infestada de serpientes, y tan solo a 750 metros de donde se había descubierto la mochila. Allí también apareció una de las botas de Liz con el pie y parte del tobillo dentro. También se encontró la pelvis de Chris, una costilla de Chris y otros restos. Hasta un total de 33 huesos muy dispersos a lo largo de la orilla del río. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecerían a Chris y a Liz. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio de cómo fue realmente su desenlace. Para llegar al lugar donde aparecieron sus huesos, las chicas tendrían que haber pasado por 5 quebradas y cruzado al menos 3 ríos. Pero lo más extraño es que se encontró el short de Chris sobre una roca río arriba, a más de 3 kilómetros de donde se habían encontrado los otros restos. Y desafortunadamente solamente se encontró el 10% del cuerpo de Liz y menos del 5% del cuerpo de Chris Kremers. Entonces, ¿qué diablos les había pasado a estas dos chicas? La policía panameña defendió la tesis de desenlace accidental y no abrió investigación criminal alguna. Para ellos, las dos chicas holandesas quisieron cruzar uno de los 3 puentes de mono, un puente hecho con 2 cuerdas, una para caminar sobre ella y la otra para sujetarse con los brazos, y ellas lamentablemente se cayeron.
Después de caer, fueron arrastradas por el río y se convirtieron en alimento para animales carroñeros. Esta fue la versión que el gobierno de Panamá quiso tomar, pero hay muchas personas que piensan que esto no fue de esta manera. Pues mencionan que las chicas no habrían tenido tiempo de llegar al primer puente antes de su primer intento de llamar a los servicios de emergencias. No se recuperó ninguna fotografía cerca de los puentes de Mono, cuando hubiera sido prácticamente normal, teniendo en cuenta que tomaron incluso muchas de esas fotos eran selfies. En definitiva, creo que si estas chicas habrían hecho semejante aventura, creo que lo pudieran haber retratado para el recuerdo, sin que supieran que probablemente este sería el riesgo que podrían tomar y que probablemente las llevaría a un oscuro y trágico desenlace. El misterio en torno a todo lo que pasó ha abierto un montón de teorías. Se decía que el análisis forense reveló que los huesos presentaban una ausencia absoluta de marcas, ya fuesen golpes, garras o cuchillos, cuando en realidad sí se encontraron. Por ejemplo, la pelvis de Chris mostraba marcas de mordiscos de roedores y otros pequeños carnívoros, por lo que esto abría la posibilidad a que animales carnívoros hicieron de las suyas. Para el 2021, los periodistas holandeses Jürgen Snoweren y Marja West publicaban un libro llamado Verloren in the Jungle, que significa perdidas en la selva, donde realizan una exhaustiva investigación sobre lo que pudo haber sucedido y repasaban todas las hipótesis y las supuestas pruebas que a lo largo de los años han ido apareciendo por todo internet. La conclusión de estos periodistas es realmente demoledora. Para ellos, las chicas se perdieron y no pudieron regresar porque Liz había sufrido un accidente. La autopsia reveló que el pie tenía 3 huesos rotos y los huesos de sus piernas mostraban signos de periostitis, una inflamación de la capa más superficial del hueso. Es una condición que suelen sufrir los corredores por el estrés continuo al que someten sus piernas. También esto significa que fue muy grave y que le causaría mucho dolor y dificultad para caminar. Pero entonces, ¿cómo pudo llegar a eso? Los periodistas aclaran que posiblemente fue porque las dos chicas estuvieron caminando mucho tiempo en condiciones muy duras. Esto también podría explicar la rotura de los huesos de los pies al momento de moverse, que pudo haber caído y de esta manera rompérselos. Sin embargo, hay muchas otras personas que creen que esto no sucedió de esta manera y que lo que les ocurrió fue algo mucho más perturbador. Muchas personas creen que quizás se toparon con una tribu de quienes las persiguieron hasta lograr capturarlas y posteriormente procedieron a convertirse en su alimento. Esto probablemente explicaría que los restos de estas dos chicas se encontraran dispersos por toda la vereda del río. Otra de las teorías es la ya mencionada, donde quizás sufrieron una serie de accidentes sin retorno y después no lograron sobrevivir, pues quizá animales salvajes y carnívoros se encargaron de ellas. Hasta ahora se desconoce cuál es realmente la teoría que podría indicar qué fue lo que les sucedió, pero sin duda alguna que creo que cualquiera de estas dos teorías parece que podría ser cierta. Me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas, cuál es tu teoría, cuál es la que tú crees que les pudo haber pasado. ¿Creen que fueron presa de algunos caníbales o que simplemente fue una serie de accidentes para después terminar siendo el alimento de algunos animales carnívoros, de algunos carroñeros? Para ser honesto, es que cualquiera de las dos teorías resulta ser una verdadera pesadilla, pero creo que nos queda como una gran lección, pues nunca hay que retar a la naturaleza cuando desconocemos dónde nos encontramos. La aventura de todo esto puede ser asombrosa, pero a la misma vez puede convertirse en un completo infierno. En verdad, familia, tomen este caso como lección y nunca, pero nunca se les ocurra retar a la naturaleza, y menos en un lugar en el que desconocen por completo. Me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas, cuál es tu teoría al respecto. Por favor, no olvides comentarla aquí abajo, que yo voy a leer todas sus teorías. También te invito a que compartas este video por todos lados con tus amigos, familiares, conocidos, para que ellos también se enteren de lo que ocurrió y quizá de alguna manera este caso pueda ayudar a salvar muchas más vidas y que nadie, pero nadie después de ver este video se atreva a retar a la naturaleza o se vayan a una aventura de la que realmente los peligros y los riesgos son mucho más que la probabilidad de salir vivo. Así que por favor compártelo con todos tus amigos, familiares, conocidos y no olvides que puedes seguirme aquí en todas mis redes sociales que te voy a dejar aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta.
que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video. Ahora sí, ¡vámonos!